Bueno. Buenos días, hermanos, nuevamente. Pues vamos a orar al Señor para que Él nos bendiga y nos hable por medio de su palabra. Padre, te agradecemos nuevamente porque, como hemos leído en el Salmo, tú eres bueno y para siempre es tu misericordia y nos lo has demostrado en Cristo, Señor, en que nos has hecho parte de su reino y nos has unido a Él. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes en este tiempo en que estudiaremos tu palabra, el libro de Efesios. Te pedimos que tú nos des oídos para oír, o usando el mismo lenguaje de la carta, que tú sigas dándonos iluminación en nuestros corazones, en nuestro entendimiento para ver, para poder contemplar a ese Cristo exaltado, ese Cristo que resucitó, ascendió y se sentó a tu diestra con todo poder, Señor. Te pedimos que tú obres en nuestros corazones y aún tú también puedas obrar y salvar a aquellos que no te conocen, Señor. Te pedimos esto en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a ponernos de pie para leer el texto que hoy estudiaremos. Está en la carta a los Efesios, capítulo 1. Y hoy vamos a estudiar los versículos 20 al 23, pero vamos a leer desde el versículo 15 para refrescar nuestra memoria y para tener el contexto. Efesios capítulo 1, versículo 15 al 23. Dice así: Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Pueden sentarse. Bueno, hermanos, las ocasiones en que he tenido el privilegio de predicar la palabra de Dios con ustedes, hemos estado estudiando este pasaje de Efesios 1, versículos 15 al 23. Y como hemos leído, este texto nos muestra que el apóstol Pablo oraba para que los efesios conocieran cada vez más al Dios soberano que los había salvado, que conocieran cada vez más todas las bendiciones de las que disponían en Cristo. Es verdad que ellos ya habían creído en el Evangelio y eso se demostraba en su amor para con todos los santos, pero Pablo anhelaba que siguieran madurando en la fe, que estuvieran firmes en su caminar, seguros en la esperanza que gozaban y que continuaran dando fruto para la gloria de Dios. El apóstol Pablo sabía
que a pesar de que él era un apóstol y escribía por la inspiración de Dios, era necesario que el Espíritu aplicara y diera iluminación en los corazones y en el entendimiento de los efesios. Él dependía de Dios para ello. No era por sus propias palabras, sino por Dios mismo, Dios, el Espíritu Santo, abriendo el entendimiento de los creyentes. Y Pablo oraba que conocieran más a Dios y de su obra. Y particularmente, Pablo oraba porque los efesios conocieran tres cosas: la esperanza que tenían en Dios, las riquezas de su herencia y, en tercer lugar, la supereminente grandeza del poder de Dios. Quería que conocieran su esperanza, su herencia y el poder de Dios. Y esto es algo que también nosotros deberíamos continuamente estar orando a Dios, que Él nos siga iluminando, nos siga dando sabiduría, que la palabra que leemos de manera personal en nuestras casas, con nuestras familias, la palabra que leemos y escuchamos cada domingo, tenga efecto por medio del Espíritu Santo, que Él sea el que nos ilumine. Ahora bien, respecto a la esperanza por la cual oraba Pablo, recordemos que antes vivíamos sin esperanza y sin Dios en este mundo, pero ahora al creer en Cristo tenemos una esperanza viva en Él, tenemos la esperanza de que lo contemplaremos, que habitaremos en su presencia para siempre. Este es un ancla del alma firme y segura. Es una esperanza que es una fuente de gozo y paz para poder servir a nuestro Señor, a nuestro Rey. Y es una esperanza que podemos tener tanto en la vida como en la muerte, como lo dice ese catecismo, el catecismo de Heidelberg. Además de una esperanza viva y segura, tenemos reservada una herencia gloriosa, un reino que Dios ha preparado desde antes de la fundación del mundo, donde mora la justicia de Dios. Y como dice 1 Corintios 2:9, son cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. Estas son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero mientras anticipamos la esperanza y la herencia futuras, Dios no nos ha dejado solos, hermanos. Dios no nos ha dejado a nuestras propias fuerzas ni a nuestras propias expensas, sino que Él derrama de sus bendiciones, derrama de su Espíritu para que perseveremos hasta ese momento glorioso. Y en especial, lo que Dios nos da es la supereminente grandeza de su poder. Poder por el cual podemos vencer la tentación y el pecado, poder por el cual podemos estar firmes en la dificultad, poder por el cual podemos predicar la palabra y perseverar. Y dice ahí en el versículo 19 que este poder está disponible para nosotros los que creemos. Es decir, para todo creyente, para todo cristiano, el que tiene una fe débil, como lo veíamos hace rato, como también para el que tiene una fe más fuerte, aquel que tal vez ya nos lleva mucho camino por delante en el cristianismo. Ese poder está disponible para todos, para nosotros los que creemos en Cristo, en el Evangelio. Y ahora los versículos 20 al 23, Pablo pasa a describir con mayor detalle cuál es este poder del cual está hablando. Él quiere que nos percatemos cuál es la grandeza y magnitud del poder de Dios que opera en los que creen, en nosotros los que creemos. Ahora, hermanos, cuando hablamos de el poder de Dios, podemos pensar en diferentes cosas. Podemos pensar en el poder de Dios manifestado cuando Él creó todas las cosas de la nada. Podemos pensar en el poder providencial de Dios que sostiene, dirige y gobierna todas las cosas en cada momento. Ahora, si nos imaginamos que vivimos en los tiempos del Antiguo Testamento, cuando se estaba reconstruyendo la muralla de Jerusalén, cuando se estaba reconstruyendo el templo, y supongamos que estamos ahí
y de repente viene Nehemías y nos dice, no teman, sigan adelante, porque el poder de Dios los ayudará. El brazo poderoso de Dios está con ustedes. Si estuviéramos en esa situación y escucháramos del poder de Dios, seguramente sí podríamos pensar en la creación, en la providencia, pero pensaríamos en el más grande acto de redención del Antiguo Testamento. Es decir, pensaríamos en el poder de Dios manifestado cuando Él envió las 10 plagas sobre Egipto, cuando abrió el Mar Rojo para que el pueblo pasara en seco, cuando lo volvió a cerrar para que se tragara a los egipcios, cuando liberó al pueblo de Israel de mano de Faraón. Pensaríamos en ese poder de Dios, ese evento de la liberación de Egipto, de Israel de mano de los egipcios, es la manifestación del poder redentor de Dios más, digámoslo así, emblemático del Antiguo Testamento. Frecuentemente los salmos, los profetas hacen referencia o hacen recordar al pueblo cuando Dios los libró de la mano de Faraón, Dios los libró de Egipto con todo su poder. Pero ahora, en el Nuevo Testamento, cuando Pablo nos dice, el gran poder de Dios está operando a su favor, ¿en qué evento deberíamos pensar? ¿Cuál es el evento más importante, más emblemático del Nuevo Testamento que nos muestra este poder de Dios? Y la respuesta la tenemos en estos versículos. Es el poder que resucitó a Cristo de entre los muertos y lo ha exaltado sobre todas las cosas. Y ese es el poder que opera en la iglesia y en los creyentes. Así que, hermanos, cuán importante es entonces que el Señor siga abriendo los ojos de nuestros corazones para que veamos la gloria de Cristo que fue exaltado y que ahora gobierna con todo poder y autoridad y derrama de ese poder para sostener a su iglesia. Debemos de ver cada vez más, por la gracia del Espíritu, la gloria de Cristo y de su Evangelio. Y es que, hermanos, a veces cuando escuchamos la palabra Evangelio, la relacionamos inmediatamente con la cruz de Cristo, con la cruz, el Calvario. Y eso está muy bien, eso no está para nada mal. Solamente que no debemos de olvidar que el Evangelio, que las buenas noticias no concluyeron en la cruz, sino que continúan en la exaltación de Cristo. El Evangelio, las buenas noticias, nos habla tanto de la humillación, pero también de la exaltación de Cristo, de que Él resucitó, de que Él ascendió y se sentó a la diestra de Dios. Y estos componentes de la exaltación de Cristo también son buenas nuevas, son nuevas de gran gozo para el pueblo de Dios en todo tiempo. Y no debemos de pensar que el Evangelio son cosas que ya conocemos, que el Evangelio solo trata de cosas importantes para los nuevos creyentes, porque las verdades del Evangelio son fundamentales para todo tiempo de nuestra vida cristiana. Cuando meditamos en ellas, se fortalece nuestra fe en Dios y en Cristo nuestro Salvador. Nos recuerdan de nuestra continua dependencia de Él y nos dan ese vigor para esforzarnos para su gloria. Así que veamos cómo Pablo nos habla de este poder que operó en Cristo y que ahora opera en la iglesia. Y lo vamos a ver por medio de 3 puntos. Veremos en primer lugar el poder de Cristo, el poder de Dios resucitando a Cristo. En segundo lugar veremos el poder de Dios sentando a Cristo a su diestra. Y en tercer lugar veremos el poder de Dios operando en la iglesia. Así que primero veamos el poder de Cristo operando en la resurrección, el poder de Dios operando en la resurrección de Cristo. En el versículo 20, en la primera parte, dice:
hablando del poder de Dios, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. Cuando pensamos nuevamente en el poder de Dios, hemos de pensar en el poder que resucitó a Cristo de entre los muertos. Hermanos, la resurrección de Cristo es una doctrina central, es una doctrina esencial de nuestra fe. Si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. No tenemos la esperanza de la vida eterna, no tenemos la seguridad de una herencia de riquezas gloriosas, como lo dice Pablo. Si Cristo no resucitó, no gozamos del poder transformador de Dios en nuestras vidas. Y como el apóstol Pablo lo dice en 1 Corintios, si Cristo no resucitó, todos nosotros somos dignos de la más grande conmiseración. Si Cristo no resucitó, no tiene sentido que nos reunamos cada domingo a escuchar su palabra. Pero los evangelios claramente nos narran que después de que Cristo fue crucificado, muerto y sepultado, al tercer día resucitó de entre los muertos, conforme a las Escrituras, y se apareció a Pedro y a los 12 mostrándoles las manos y el costado, o las marcas de su costado que había sido traspasado. Después se apareció a más de 500 testigos, se apareció a Jacobo y al último se apareció al apóstol Pablo. Eso lo encontramos en 1 Corintios 15, versículos 5 al 8. Así que, hermanos, Cristo ha resucitado. Servimos a un Cristo vivo, un Cristo más vivo que nunca. Y cada día del Señor, hermanos, tenemos la oportunidad de recordar este importantísimo evento, que Jesús resucitó en un día como hoy. Que en un día como hoy Jesús salió victorioso de la tumba porque era imposible que la muerte lo retuviera. Que en un día como hoy Dios el Padre lo levantó de entre los muertos. Y cada día del Señor podemos recordar ese evento histórico, pero podemos recordar que ese mismo Cristo que resucitó hace 2000 años es el mismo Cristo que hoy vive y que está sentado a la diestra de Dios. Y cuando el Padre resucitó a Cristo con todo este poder, con este sobreabundante poder, estaba declarando públicamente que Jesús verdaderamente era su Hijo amado en quien se complacía. Era una declaración a todo el mundo de que Jesús era completa y perfectamente justo. Era una declaración de que realmente Cristo era quien dijo ser, el Mesías, el Salvador de los pecadores, en quien podemos confiar plenamente para nuestra justificación y el perdón de nuestros pecados. Y cuando meditamos en este evento, en la resurrección de Cristo, nos debe de recordar algo. Ese poder que resucitó a Cristo de entre los muertos es el poder que ahora opera en nosotros los que creemos en Él. Es el poder que opera en la iglesia, en el pueblo de Dios. Y sabemos, hermanos, que el poder que resucitó a Cristo es el poder que ya ha actuado en nosotros, es el poder que ya ha actuado en ti para resucitarte de los muertos. Como lo dice Efesios 2, versículos 5 y 6. Efesios 2, 5 y 6. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Vemos, hermanos, ahí que nos dio vida juntamente con Cristo y juntamente con Él nos resucitó. Dios es el que obró esa obra poderosa para transformarnos, para librarnos de la esclavitud de nuestros pecados y para hacernos nuevas criaturas en Él. Pero además el poder de Dios no solo operó en el momento de nuestra conversión, el poder que resucitó a Cristo es el poder que sigue operando en nosotros día con día para que vivamos de forma agradable a nuestro Dios. Por ejemplo, vemos en Romanos 6:4 esto.
Romanos 6:4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El poder que resucitó a Cristo opera en nosotros para que andemos en esa vida nueva, en esa vida agradable al Señor, guardando sus mandamientos. Y no solo eso, hermanos. El poder de Cristo ha operado en nosotros para hacer esa conversión, esa transformación, para unirnos a Cristo. El poder de Dios sigue operando en nosotros para ayudarnos a vivir de forma agradable a Él. Pero el poder de Dios seguirá operando en nosotros cuando nos resucite corporalmente, así como Cristo resucitó. Cristo no resucitó como un fantasma. Algunos en la iglesia temprana creían eso, que realmente Cristo no tenía un cuerpo, sino que parecía nada más que tenía un cuerpo, algo así como un fantasma. Pero los evangelios nos muestran que Cristo tenía un cuerpo verdadero, un cuerpo glorificado después de su resurrección, pero un cuerpo verdadero. Tanto así que les mostró a sus discípulos sus manos, tanto así que les mostró su costado, tanto así que comió con ellos. Así que Cristo resucitó en un cuerpo verdadero, cuerpo glorificado. Y así como Cristo, nosotros esperamos la resurrección final de nuestros cuerpos. Cristo es las primicias, dice el Nuevo Testamento. Es los primeros frutos de una cosecha. Y todos los que creemos en Cristo somos parte de la misma cosecha, esperando ser levantados juntamente con Él por el sobreabundante poder de Dios. A veces podríamos preguntarnos, pero ¿cómo podría ser resucitado si no soy sepultado de cuerpo completo, si soy incinerado? Pero aquí vemos algo, que es por el sobreabundante poder de Dios que seremos resucitados entre los muertos, como Cristo lo fue. Y esta es una esperanza que tenemos en nuestro Dios y en lo cual podemos regocijarnos, hermanos. Así que hemos visto que el poder de Dios que opera en la iglesia es el poder que resucitó a Cristo. En segundo lugar, veamos que el poder de Dios que necesitamos seguir conociendo es el poder que sentó a Cristo a la diestra de Dios. Y eso lo seguimos viendo en el versículo 20, Efesios 1:20, en la parte B. Dice, y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Tenemos aquí entonces el poder de Dios que se manifiesta en el hecho de que Cristo se sentó a la diestra de Dios. Y esto en la teología se le llama la entronización de Cristo, el hecho que se sentó en su trono, la entronización, o también se le llama la sesión de Cristo, la sesión con doble S. Tenemos en la exaltación de Cristo tenemos la resurrección, cuando Cristo se levantó de entre los muertos. Tenemos luego la ascensión, cuando Cristo subió a los cielos. Y luego tenemos la sesión, cuando Cristo se sentó. Sesión viene de una palabra latina que tiene que ver con sentarse. De hecho, suena todavía algo similar, sesión con sentarse. Entonces, cuando la Biblia habla de que Cristo se sentó, es muchísimo más que solo pensar en que pasó de estar en una posición corporal a otra de descanso. Es mucho más que eso. Nos habla en primer lugar de que Cristo, como el sacerdote que ofreció el sacrificio por nuestros pecados, ha consumado la obra. Ya no hay más sacrificio que hacer.
Los sacerdotes en el Antiguo Testamento no se sentaban, nunca descansaban, todo el tiempo tenían que estar ofreciendo sacrificios. Pero Cristo, una vez que ofreció el sacrificio de sí mismo por nuestros pecados, se sentó, consumó su obra y ahora intercede por su pueblo. Y de esto habla muchísimo el libro de los Hebreos, de el sentarse de Cristo como nuestro sacerdote. Pero en este pasaje de Efesios, el énfasis está en que Cristo se sentó como rey, como aquel que goza de la victoria, que tiene toda majestad, poder y autoridad. Y si lo pensamos, hermanos, el hecho de que Jesús se sentara es el paso más lógico, más apropiado después de su resurrección. Él resucita, asciende a los cielos y como lo leímos en el Salmo 118, las puertas de justicia, las puertas de los cielos se abren ante Él y Él entra a los cielos como ese Rey de gloria fuerte y valiente. ¿Y qué es lo que hace? Se sienta en su trono, gozando de la victoria. Y esto me recuerda a la historia de José y el faraón en el libro de Génesis, en Génesis capítulo 41, que si han estado siguiendo algún plan de lectura recientemente, tal vez no tiene mucho que lo pasaron. En Génesis 41 nos habla de que después de que José había estado en ese estado de humillación en la cárcel por algunos años, finalmente interpreta el sueño del faraón, ese sueño donde le dice de que vendrían primero 7 años de abundancia y luego vendrían 7 años de escasez. Y cuando Faraón escucha que José le interpreta el sueño, decide ponerlo por encima de toda la tierra de Egipto. Y dice ahí en Génesis 41, versículos 40 al 44, más o menos, dice, y lo hizo subir a José en su segundo carro, y pregonaron delante de él, doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Tenemos aquí en la historia de José una sombra, un tipo, algo que nos señala a lo que le sucedería a Cristo. Después de ser humillado sería exaltado y sería puesto sobre todas las cosas. Solamente que en el caso de Cristo no fue exaltado por otro hombre, no fue exaltado por el faraón ni por el hombre más poderoso de la tierra, tampoco fue exaltado sobre una sola nación del mundo, como en el caso de José sobre Egipto. Dice aquí que Cristo fue exaltado por Dios mismo. ¿Y sobre qué fue exaltado? Sobre absolutamente todo el universo creado. ¿Qué incluye el universo creado? Incluye el mundo espiritual invisible, porque si se fijan ahí dice que fue puesto sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, que es lenguaje que más adelante Pablo va a hablar cuando dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades de las regiones celestes, parafraseando el texto. Sí, aquí está. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, Cristo fue exaltado sobre todo, y esto incluye el mundo espiritual invisible, sobre Satanás, sobre sus demonios, sobre todos ellos, sobre todos los ángeles escogidos, sobre todo el mundo invisible, pero también sobre todo el mundo visible o sobre todo poder y autoridad humano que pueda haber. Ahora, en el tiempo de los efesios, el imperio más poderoso era el romano. Los romanos parecían tener todo el poder, al menos de esa región de Europa, Asia y África. Parecía tener a muchísimas naciones bajo su gestión. Pero los efesios debían recordar algo, que el poder de Dios era superior a lo que pudiera tener el emperador romano. El poder y la autoridad de Cristo eran infinitamente superiores a los del imperio romano. Y el poder y autoridad de Cristo sigue siendo superior a cualquier potencia en este mundo actualmente. No hay ningún gobernante, no hay ningún poderoso en este mundo que pueda presentar
una amenaza real al reino de Cristo, porque Cristo está sentado y todo está bajo su control, todo está bajo su dominio. Y creo que esto es un gran aliento al pensar, por ejemplo, en las misiones, en esas naciones a donde todavía no ha llegado el Evangelio. El poder de Cristo puede poner esas naciones bajo su control. Ya están bajo su dominio, pero es por medio de llevar el Evangelio que son atraídos esos pueblos a Él. Ahora, esta exaltación de Cristo había sido anticipada desde el Antiguo Testamento y particularmente en los Salmos encontramos varias referencias a esto. Y vamos a ver 3 salmos que son muy conocidos para todos nosotros. El Salmo 2, por ejemplo, el Salmo 2, versículos 7 al 8. Salmo 2, 7 al 8 dice: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Otro salmo es el Salmo 110, versículos 1 y 2. Salmo 110, 1 y 2. Dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Vemos en estos salmos la exaltación de Cristo, el que Él se sentó y que le fueron dadas todas las naciones, todos los confines de la tierra. Y finalmente, si regresamos ahí en los salmos al capítulo, o al Salmo 8, Salmo 8, versículo 6. Salmo 8, 6 dice: le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Pablo parece que está citando literalmente esta parte del Salmo 8.6. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Este Salmo 8 particularmente nos muestra algo. Adán tenía la comisión de ser ese rey y representante de Dios en la creación. Pero sabemos que Adán, en lugar de someter a todas las cosas bajo sus pies, se dejó someter él por la criatura, por la serpiente. Él no hizo lo que debía de hacer, señorear sobre todas las cosas como el representante de Dios, como el virrey o vicerregente de Dios en la creación. Adán falló, pero entonces Cristo viene como el segundo Adán y por medio de su humillación, por medio de la cruz, Él somete todas las cosas bajo sus pies y esto se sigue cumpliendo por medio de su exaltación y el hecho de que Él se sentó a la diestra de Dios. Y entonces Él fue puesto sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y lo que Adán no hizo de someter a la serpiente y al diablo y ponerlo en su lugar, Cristo sí lo vino a hacer, lo vino a vencer, lo vino a derrotar. Y entonces el Padre le dio a Cristo el más alto honor y gloria que alguien puede recibir, sentarse a su diestra. Ahora, hermanos, es verdad, Cristo es verdadero Dios. Y como verdadero Dios, Él es el creador, Él es el Señor, Él está por encima de absolutamente todas las cosas. Pero Cristo como mediador, como el Dios hecho hombre, recibió una recompensa de su obra, recibió como recompensa de su obra toda autoridad
sobre todo el universo. Debido a que se humilló estando en la condición de hombre, fue exaltado hasta lo sumo, como nos dice el libro de Filipenses, en el capítulo 2, versículo 9. Pero alguien podría entonces preguntarse, ¿cómo es que Cristo está reinando con esa autoridad, con ese poder, si todavía vemos tanta maldad en nuestra sociedad? Peor aún, si todavía sabemos que la iglesia está siendo perseguida y en algunos lugares de una forma violenta y está siendo oprimida, ¿cómo podemos decir que Cristo está reinando con tal autoridad, con tal poder? Cuando no lo podemos ver con nuestros ojos. Y hermanos, creo que esto es de lo que trata, o al menos uno de los temas del libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, que a veces consideramos algo oscuro, algo tenebroso, podemos decir. Pero ¿de qué nos habla el libro de Apocalipsis? Esa es la revelación. Le está diciendo a la iglesia perseguida, si ustedes están sufriendo, si ustedes están padeciendo oposición y persecución por parte de sus familias, por parte de la sociedad, por parte incluso del gobierno, pero por medio de esa revelación que Juan les da, les dice, no deben de olvidar algo. El Cordero está en el trono, el Cordero que fue inmolado está en el trono. Aunque ustedes están siendo ahorita perseguidos, no hay nada que se salga del control de Dios. El Cordero, Cristo, está en el trono. Debemos de entender que Cristo ya es Rey de reyes y Señor de señores, pero todavía no ha llevado a su consumación ese reinado. Ya es Rey, ya podemos asegurar, Cristo es Rey, Cristo está sentado a la diestra de Dios, pero todavía no ha llevado ese reino a su final estado, a su consumación final. La consumación final de este reino ocurrirá cuando Cristo vuelva por segunda vez, cuando Él venga por su iglesia. Y entonces, hermanos, todos los creyentes doblarán la rodilla delante de este Rey, doblarán su rodilla en adoración, en gratitud. Pero no solo los creyentes doblarán sus rodillas ante este Rey, también todos los impíos, todos los que se rebelaron contra Él, doblarán su rodilla, pero para humillación y vergüenza. Cristo ahora conquista a las naciones por medio del Evangelio que su iglesia lleva a toda criatura, pueblo y nación, mientras confíen que ese Rey glorioso está sentado en el trono, pero ese Rey glorioso está presente con su iglesia todos los días hasta el fin del mundo, como nos lo dice Mateo 28, donde dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Tenemos aquí nuevamente ese estado de exaltación, esa autoridad de Cristo, pero les dice, yo soy su Rey, y he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso le dijo Cristo a sus discípulos y junto con sus discípulos a toda la iglesia, a todos nosotros. Así que, hermanos, ahora contemplamos esta victoria de Cristo con los ojos de la fe. Pero cuando Él regrese, veremos esta victoria y este poder y este señorío en toda su plenitud. Y hermanos, ¿qué tiene que ver la sesión o esta entronización, el hecho de que Cristo se sentó? ¿Qué tiene que ver con nosotros? Veamos Efesios 2:6. Efesios 2:6 dice, y juntamente con Él, con Cristo, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Qué interesante lo que dice ahí el apóstol Pablo, porque ahorita nos volteamos a ver todos aquí y no nos parece que estemos sentados en los lugares celestiales, sino aquí
tenía aquí en Toluca, pero tampoco en Toluca, sino en la Ciudad de México. Todos estamos sentados aquí, no estamos sentados en los cielos. Pero lo que Pablo nos está diciendo es que la unión de la iglesia con Cristo, la unión de cada creyente con Cristo, es tan real, tan cercana, tan íntima, que Dios nos considera como si estuviéramos sentados ya juntamente con Cristo en los cielos. Cada uno de nosotros, hermanos, somos ciudadanos de los cielos. Sí, vivimos aquí, vivimos en esta tierra, pero nuestra morada está juntamente con Cristo, donde Él está sentado. Y esta doctrina, junto con la de la resurrección, debería aumentar nuestra fe, nuestra seguridad, nuestra esperanza. Y me gusta me gustaría explicarlo como lo dice un himno inglés que fue escrito aproximadamente en el siglo XIX por un pastor que se llamaba Augustus Toplady, en los tiempos de Whitefield y John Wesley. Augustus Toplady vivió en ese tiempo y él escribió un himno que, parafraseándolo, dice lo siguiente. Él dice que los creyentes en los cielos, o los santos en los cielos, son más felices que nosotros. ¿No es así? Nosotros aquí todavía pasamos por tribulaciones y tristezas y angustias, pero los creyentes en los cielos ya gozan de la plenitud de gozo. Son más felices que nosotros. Pero luego el himno dice, pero ellos no están más seguros que nosotros. Es decir, nosotros aquí en la tierra, si estamos unidos a Cristo por la fe, con una fe verdadera, estamos igualmente seguros en Él como los que ya están en el cielo, como los que ya tienen esa plenitud de gozo. Tanto ellos como nosotros, si estamos unidos por la fe a Cristo, estamos seguros en Él. Y por eso Pablo puede decir, ya están sentados juntamente con Cristo. Si ustedes están unidos a Cristo por la fe, tengan la seguridad, están sentados juntamente con Él. Y finalmente, hermanos, pasemos a nuestro tercer punto para que sigamos contemplando la relación del Cristo exaltado y su poder con la iglesia. Es verdad, hermanos, que Cristo fue exaltado porque solo Él es digno, porque Él obedeció perfectamente durante toda su vida, porque habiendo padecido los sufrimientos del Calvario hasta la muerte, en obediencia a su Padre, lo hacían digno de ser exaltado sobre todas las cosas. Pero aquí Pablo nos deja ver que Cristo no solamente fue exaltado porque Él es digno, porque Él lo merece, no solo fue exaltado para su propio deleite en su obra y en su victoria, Cristo también fue exaltado con poder para el bien de su amada iglesia. Y eso lo vemos en la segunda parte del versículo 22.